¿Qué tal, amada iglesia? Qué bueno es poder compartir una vez más la palabra del Señor. Luego de haber adorado, luego de haber buscado al Señor en nuestro hogar, qué mejor que terminar este día escuchando su voz, escuchando su palabra. Y hace algunos días comencé un ayuno porque entendía que en este tiempo el Señor me estaba llamando a intensificar mi búsqueda de Él y a ponerme en la brecha no solamente por mi vida, por la ciudad, sino también por la iglesia. Y una de las palabras que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y quiero compartírtela hoy y animarte que esta palabra sea un detonante para tu vida en esta semana. Se encuentra en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo en ese momento estaba pastoreando la iglesia de Éfesos. La ciudad de Éfesos era una ciudad idólatra, una ciudad pagana, una ciudad donde el evangelio era resistido por los ciudadanos o por los habitantes de ese lugar. Timoteo, un joven muchacho que se quedó ahí para pastorear la iglesia, tuvo algunas dificultades. Por eso Pablo le escribe la segunda carta más personalizada y le dice en el versículo 6: por eso te aconsejo, le dice el apóstol Pablo, que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El apóstol Pablo estaba animando a Timoteo a que avivara ese fuego, esa pasión por la presencia de Dios, esa pasión por las cosas de su reino, que poco a poco en la vida de Timoteo se iban apagando producto del contexto del entorno que Timoteo estaba viviendo. Por eso fueron muy oportunas las palabras del apóstol Pablo hacia su hijo espiritual Timoteo, diciendo que avive el fuego del don de Dios que había en él y que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este es el pasaje que el Señor puso en mi corazón cuando comencé el ayuno. Dios me dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Es decir, dale más lugar al Espíritu Santo en tu vida, Javier, diciéndome, hasta ahora estuviste vos manejando de taquito la situación, pero ahora deja que el Espíritu Santo comience a gobernar tu vida y sea Él el que empiece a direccionarte, que sea Él el que empiece a avivar esa pasión y ese anhelo por más de la presencia de Dios, pero también para trabajar y esforzarnos en la obra que Él puso delante nuestro, iglesia. Por eso quiero transmitirte lo que el Señor dijo para mi vida, pero que también entiendo que la dijo para la tuya. Segunda de Timoteo 1:6, aviva el fuego del don de Dios. Y yo me preguntaba una vez que recibí esta palabra: Señor, ¿cómo avivo ese fuego que hay en mí? Porque es muy fácil levantarnos y decir, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Para que se avive el fuego tengo que comenzar a levantarme y a hacer cosas. Pero no se trata tanto de mí, sino de la obra del Espíritu Santo en mi vida. Que Él comience a hacer cosas sobrenaturales en mi vida. Y uno de los pasajes que me llevaba esto a preguntarle al Señor cómo hago o qué tengo que hacer para que ese fuego del don de Dios se avive en mi vida, se encuentra en Levíticos capítulo 6, que hace un tiempo también he compartido esta palabra. Si buscas el mensaje ahí en el canal de YouTube de la iglesia, que se llama Vidas Encendidas, y hablaba esto de avivar el fuego. Y en Levítico capítulo 6, Dios le dice al sacerdote que el fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa del sacrificio de paz. Avivar el fuego se trata de una disciplina espiritual de todos los días, de ir al altar de Dios, de ir a la búsqueda de su presencia y pedir dirección por parte de Él, pero no una sola vez, no cuando nuestra vida está mal, no cuando los problemas empiezan a aparecer en nosotros y parece que nos ahogan o nos apagan ese problema, sino que dice que todos los días. Esto nos habla de una disciplina diaria, que todos los días yo tengo que presentarme en ese altar y buscar el rostro del Señor. Presentarme en el altar primero tiene que ver con morir a mi voluntad, morir a mi carne, morir a mis pasiones, a mis deseos que muchas veces
no están alineados con los deseos de Dios. Entonces, el primer consejo que el Espíritu Santo me da es: Javier, anda todos los días al altar, anda todos los días a morir a ese lugar. Y yo te invito que a partir de este tiempo vos vayas al altar de Dios a morir a tu carne. Y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso te animo ahí que vayas al altar, a morir al altar, a hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Segundo consejo que recibí a partir de este versículo era todos los días, es decir, desarrollar una disciplina diaria de todos los días ir a la presencia de Dios. Es cierto, la palabra también nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, orar sin cesar, en la calle, en el auto, donde vayamos, estar en comunión con Dios. Pero hay un tiempo para estar en el lugar secreto, hay un tiempo para estar en intimidad con Dios, donde está solamente vos y Dios y no hay nadie más a tu alrededor. Por eso es importante que desarrolles en tu búsqueda espiritual diaria del Señor un lugar apartado, como los que solía hacer Jesús. Se apartaba en lugares desiertos para orar. Por eso, presentate en el altar de Dios muriendo todos los días. Busca la presencia del Señor en intimidad todos los días y acomodá el holocausto. Dice la palabra que el sacerdote tenía que acomodar el holocausto todos los días, también acomodarlo, porque obviamente en el trajín de nuestra vida diaria se va desordenando ciertas cosas o vamos pecando y no nos damos cuenta. Bueno, acomodar el holocausto, es decir, acomodar y ordenar nuestra vida. Una de las cosas que mantiene entonces el fuego encendido, el don de Dios en nuestra vida, es morir en el altar, buscarlo íntimamente y pedirle al Espíritu Santo que ordene nuestra vida. Otra de las palabras que el Señor también ponía en mi corazón para mi vida personal y también para compartirte la voz es que no tengo que apagar el Espíritu. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguen el Espíritu. Y yo me preguntaba: Señor, ¿cuándo apago el Espíritu? Porque uno dice: bueno, oro todos los días, cumplo el servicio que el Señor me pide. ¿Cómo es que apago el Espíritu? Y muchas veces apagamos el Espíritu en nuestra vida cuando a Él no le damos lugar. Muchas veces apagamos al Espíritu Santo en nuestra vida cuando dejamos de hacer aquellas cosas que tenemos que hacer. Cuando ocupamos su lugar y empezamos nosotros a direccionar nuestra vida y no Él. Fue el mismo Jesús que le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, para que venga el Ayudador, aquel Espíritu Santo que los va a guiar a toda verdad. Cuanto más lugar yo le doy al Espíritu Santo en mi vida, más fuego, más presencia, más pasión por las cosas de su reino hay en mi vida. Por eso yo te animo y te aconsejo que es tiempo de que le des el lugar y el control de tu vida al Espíritu Santo. Que le digas: Espíritu Santo, acá estoy, lléname de ti, guíame, direccioname. Así dice que como el viento que no sabes de dónde viene, si del sur, del norte, así es el Espíritu Santo, que viene sobre nuestra vida y comienza a manejarla a la voluntad del Padre. Muchas veces me encuentro con personas que dicen: no sé cómo orar, siento que mis oraciones llegan al techo, siento que Dios no me escucha. Bueno, ahí está el Espíritu Santo. En Romanos 8 el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, que intercede con gemidos indecibles delante del Padre, porque orar no sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Cuanto más lugar le doy al Espíritu Santo en mi vida, menos va a haber de mí y más de Él. Por eso, una de las cosas que yo te recomiendo es no solamente ir al altar a morir, no solamente buscar al Señor en intimidad, en lo secreto, no solamente acomodar tu vida, sino no apagar el Espíritu, darle más lugar al Espíritu Santo en mi vida. Otra de las cosas que el Señor me mostraba en este tiempo, es decir, cómo puedo yo apagar el Espíritu Santo, cómo puedo avivar ese fuego que Dios ha puesto en mi vida, es a través de la palabra que se encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 30, que el apóstol Pablo aconseja a la iglesia de Éfeso también y le dice: no apaguen el Espíritu, no contricten al Espíritu, dice: no lo contricten al Espíritu. ¿Cuándo lo contrictamos al Espíritu Santo? Cuando pecamos. Cuando pecamos,
¿sí? Cuando le damos lugar al pecado, estamos constrictando el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 6 dice que nosotros somos templo del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo vive adentro nuestro. Y cuando Él vive adentro nuestro y lo ofendemos, lo constrictamos, lo apagamos con nuestras obras, Él va menguando. Por eso me gustan las palabras de Juan que dijo: es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Cuando yo peco, mi hermano, constricto al Espíritu Santo. Y llega un punto que si yo sigo pecando, no solamente el Espíritu Santo ya está triste, ya está constrictado, sino que yo ya me vuelvo insensible a la voz del Espíritu Santo. Me vuelvo insensible a las cosas santas del Señor, porque practico el pecado. Porque no es que pequé ocasionalmente, sino que ahora lo estoy practicando. Y esa práctica del pecado va generando en mi vida una insensibilidad espiritual. Por eso muchas veces los constricto. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando yo conocí al Señor en el año 2000, uno de los vicios que tanto tenía era el de fumar. Yo fumaba bastante, recuerdo. Y cuando conocí al Señor, iba a la iglesia y seguía fumando. Y me daba un poco de vergüenza porque entraba al templo y lo único que se sentía era el olor al cigarrillo que yo tenía o que traía. Pero yo lo seguía haciendo igual. Hasta que una mujer muy sabia me dijo: Javier, la Biblia dice que tu vida, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que Él habita en vos y que cada vez que vos pecás lo contrictás a Él. Y ella me puso este ejemplo maravilloso que yo siempre lo comparto. Ella dice: Javier, ¿qué pasaría si viene el camión de basura y empieza a arrojar basura en tu casa? No solamente un día, sino todos los días se toma el trabajo de venir y arrojar. En vez de llevarte la basura, te la arroja dentro de tu casa. ¿Vos qué harías? Yo obviamente recién convertido, imagínense mi respuesta, ¿verdad? Pero te voy a decir la que, para suavizarla, te voy a decir: y lo agarro a trompadas, ¿verdad? Me enojaría, me pongo airoso, porque ¿cómo van a tirar la basura dentro de mi casa? Y si vos qué te pensás que el Espíritu Santo está sintiendo en este momento cada vez que vos fumás. Y eso para mí marcó un antes y un después, porque me ayudó a determinarme a dejar de fumar y empezar a darle más lugar al Espíritu Santo en mi vida. El apóstol Pablo anima a Timoteo a decirle: no apagues el fuego. Y lo mismo te digo a vos, iglesia, que no se apague el fuego en tu casa. No hagas de la nueva normalidad un estilo de vida, porque Dios no nos llamó a vivir en esta nueva normalidad que el mundo está imponiendo. Es más, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice: no nos conformemos a este siglo, no nos amoldemos a este mundo, sino renovarnos en el pensamiento, en el espíritu de nuestra mente. Y yo te desafío a que podamos analizar todo, examinar todo y retener lo bueno. Esta nueva normalidad de tener los cultos en nuestras casas, al principio fue bueno, fue lindo porque recuperamos la presencia de Dios en nuestro hogar, pero lo vivimos como algo normal. Usamos a Dios como un decorado más y empezamos a enfriarnos, empezamos a apagarnos. Ya quizás ni participamos de la reunión o ni siquiera terminamos de ver el mensaje que Dios tiene preparado cada domingo para nuestra vida. Y así lentamente nuestra vida se va apagando. Yo quiero animarte que esa vida, ese fuego, esa pasión por el Señor no se apague en tu vida. Y te animo a ayunar también, a intensificar tu búsqueda del Señor y que Él te dé una palabra que guíe y direccione tu vida y te muestre aquellas cosas que hoy en tu vida hacen que ese fuego se esté apagando. Quizás se esté apagando porque no estás orando, porque no estás en comunión con Dios, no estás en comunión con los hermanos, no estás a cuentas con Dios espiritualmente, económicamente, no estás a cuentas con tu hermano, y todo eso comienza a ser como un poco de agua, un poquito de agua que va apagando ese fuego. Por eso el Señor me mandó a ayunar y me direccionó esta palabra: Javier, avivá el fuego. Yo te digo: iglesia, avivá el fuego del don de Dios. Y te vuelvo a repetir los pasajes para que en tu casa te ayuden en tu momento de oración. Segunda de Timoteo 1:6, Levítico 6:12, Primera de Tesalonicenses 5:19, Efesios 4:30, Juan capítulo 16 versículo 13, que te van a ayudar
a vos avivar el fuego de tu vida. Yo quiero orar por vos. Y yo te ruego que ahí en tu casa, yo sé que quizás estás sentado en una silla, estás en la cama escuchando el mensaje, sea en la posición o en el lugar que estés, cierres ahí tus ojos y creas en la oración que voy a hacer, no en mí, sino en la oración dirigida por el Espíritu Santo que avive tu vida. Así que ahí nomás, te animo que extiendas tus manos hacia adelante. ¿Sí? Que sin duda vas a sentir ese fuego y ese calor de Dios. Yo creo que a través de la oración el Señor va a encender tu vida. Y así como una brasa sola se apaga, pero todas juntas el fuego se sigue manteniendo vivo. Y como iglesia mantengamos el fuego encendido, mantengamos la pasión por el Señor. Así que ahí donde estás, extende tus manos hacia adelante. Yo tenía otro mensaje preparado. Tenía otro mensaje escrito, pero entendía que tenía que compartirte esto y animarte a que el fuego del Señor descienda también sobre tu vida. Extende tus manos hacia adelante y ahí comenzá a orar. Comenzá a pedirle al Señor que avive tu vida. No me mires a mí, cerrá tus ojos y escuchá mi voz, como si fuera la voz de Dios, que como si fuera la voz del Señor hablándote a tu corazón. No es la mía, ¿sí? Lejos está de mí querer ocupar la voz de Dios, pero te animo ahí que cierres tus ojos y comiences a orar. Comiences a pedirle al Espíritu Santo que Él encienda tu vida. Si entendiste que en este tiempo estabas apagado, te estabas enfriando, estabas perdiendo el primer amor, este es el momento donde Dios te dice: hijo, te voy a avivar, hijo, te voy a encender. Así como cuando vino el Espíritu Santo en el Pentecostés y había lenguas repartidas como de fuego, así ese fuego entra en tu vida y empieza a incendiarte, empieza a quemarte. Y así como ese fuego quema las impurezas, que queme el pecado, que queme la apatía, que avive ese espíritu apagado en tu vida. Decile al Señor: avivá mi vida. Yo quiero orar por vos y que el Señor te encienda en esta semana y todos los días de tu vida puedas buscarlo, todos los días de tu vida puedas estar encendido. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento para aquellos hermanos que hoy están extendiendo sus manos para recibir el fuego, Señor, de tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, ahora enciende sus vidas, Padre. Enciende su espíritu, Dios. Si estaban apagados, si el Espíritu Santo estaba contristado por causa del pecado, Señor, trae arrepentimiento a esa vida, Señor, y pueda humillarse delante de tu presencia y recibir, Señor, el fuego, la pasión, la presencia tuya en su corazón, en su vida. Amado Dios, yo te ruego, Dios mío, que enciendas la vida de mis hermanos, que enciendas la vida de la congregación Emanuel, Dios, para poder acercarnos a vos, Señor, confiadamente a ese trono de gracia y de misericordia. Señor, encendé nuestra vida, Dios, para que los dones espirituales, los ministerios se activen, Señor, los dones de milagros se activen en la vida de mis hermanos, los dones de sanidad, Señor, los dones de restauración, de discernimiento de espíritu, de profecía. Señor, aviva el cuerpo de Cristo, aviva tu iglesia, Señor, para que podamos realizar la tarea que tenemos por delante, porque no es con ejército, no es con espada, Señor, no se trata de nuestra voluntad, se trata de tu Santo Espíritu, Señor, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido por mis hermanos y encendé sus vidas en este tiempo y mostrarles una señal, Señor, en sus manos, mostrarles señal de fuego, mostrarle calor en sus manos, calor en su vida, que ese fuego, que esa pasión, que ese ardor por tu presencia, Señor, comienza a sentirse ahora mismo en su vida, Señor, ahora mismo en su corazón, Señor, y que mañana al levantarse, Señor, se levanten encendidos, Señor, buscando tu presencia. Padre, te damos gracias por tu palabra en este día y yo te ruego, Señor, que esta serie de pensamientos, de palabras que vos has puesto en mi vida, yo se la transmito, Señor, a la iglesia amada de Emanuel, para que puedan abrazar con fe esta palabra y entender, Señor, que vos querés avivarnos en este tiempo, que el año no se terminó, que el año no está perdido, Señor, sino que todo lo contrario, el año para tu vida recién empieza. El 2020 ha sido un año donde el Señor nos tuvo en la casa preparándonos para poder levantar la última cosecha, evangelizar, llamar a los hijos pródigos, llamar a aquellas personas que están perdidas en delitos y pecados y nosotros con el mismo Espíritu Santo poder restaurarlas. Te bendigo, iglesia, y te animo en este momento que sigas orando, que sigas clamando al Señor y sigas alimentándote de ese fuego que dice la palabra del Señor no se tiene que apagar en nuestra vida. Te bendigo y que tengas una semana encendida.